Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy tenemos un programa muy bonito y tenemos de invitado al pastor Joselo Mercado. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Saludos, otra vez. saludos, un gozo poderlo ver nuevamente. Habíamos tenido un tiempo que no nos veíamos, había estado Ajá. un poco ocupado entre unas vacaciones y lo ocupado que se vuelve la vida. Sí, claro. Y sobre todo cuando uno tiene familia, Yeah. tiene que dedicarle tiempo a la familia. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero un gusto tenerlo a pastor y sobre todo este tema que vamos a tocar, que es muy importante para la familia, ¿no? Exacto, sí. Creo que una de las... Estaba escuchando hoy un podcast que escucho, Ajá. no es un podcast cristiano, es de cultura, Ujú, y estaban argumentando que a veces se ha vuelto este argumento entre la izquierda, la derecha, los conservadores, los liberales, pero él ujú, estaba argumentando que deberíamos argumentar un poco más los tradicionales y que en eso incluye tener familias fuertes. Lo atractivo, ujú, eh, presentarle a la sociedad la bendición y lo fructífero y lo satisfactorio que puede ser el entregar nuestras vidas a levantar familias. Obviamente cuando lo vemos de una cosmovisión bíblica, levantarlas para la gloria de Dios, pero hay hasta una gracia común cuando personas seculares ujú, levantan familias ujú, dentro de valores, pero al final lo queremos hacer para la gloria del Señor. ujú. Yo creo que es uno de los temas que se han perdido un poco. Obviamente aquí es un poco más el matrimonio, pero al final matrimonios fuertes crean familias fuertes y a la vez creo que al final crean iglesias fuertes. Eh, no quiero empezar antes de que... Sí, sí. No, no, esto es una previa a lo que viene, porque de verdad que es muy profundo este libro que justamente que vamos a compartir también las preguntas aquí, pero muy, muy edificante y necesario en estos tiempos, pastor. A Ujú, ver, sí. La primera institución que los dioses creo fue la familia. Los teólogos le llaman una institución prepolítica. Antes de que hubiera sociedad, ya había una familia, Adán y Eva. ujú, Y el orden de Dios son familias fuertes centradas en la persona de Dios, obviamente en este ujú, tiempo de la historia de redención centradas en la persona de Jesucristo. Dan sociedades fuertes y dan iglesias fuertes. Eh, y a veces perdemos un poquito de eso de perspectiva, la importancia de la familia y al final de eso la importancia del matrimonio. Nuevamente, antes de empezar, algo que le decimos a nuestros hijos, ujú. mi hijo acaba de cumplir 17 años, Joey, Wow. y Ujú, Janel tiene 15, ujú. ambos por la gracia del Señor muy inclinados al servir al Señor, eso nos anima mucho. Pero Wow. algo que siempre le hemos dicho desde pequeños, nosotros los amamos inmensamente, pero yo le Ujú, digo, papi ama más a mami. Y, y eso es bueno para ustedes porque ujú. papi y mami somos una sola carne. Así es. Un día ustedes van a salir y van a formar sus propias familias y nosotros los vamos a celebrar. Ujú, Pero hasta eso les da una seguridad ujú. de que papi y mami se aman. Así es. No están preocupados de que papi y mami un día se van a ir uno para un lado y otro para el otro. Ujú, Y le decimos a ellos, una de las formas principales que los amamos a ustedes mejor es cuando papi y mami se aman y estamos unidos para servirles a ellos. Así que
Sí, es un tema está en mi corazón. Interesante. Yo creo que con usted dialogué primero del libro de la conciencia y Ujú, dialogué del libro de los dones. ujú. Pero en mi corazón soy un teólogo práctico y el tema del matrimonio para mí es súper, ¿cómo diríamos?, de vital importancia. Sí, Y creo que algo que ha sucedido es que nos hemos olvidado de la palabra y lo hemos tratado de una forma muy terapéutica, muy con ujú, pensamientos humanistas. Y parte de lo que la iglesia debe hacer es volver a la palabra de Dios. Pero no voy a decir más nada, sí. le voy a dejar a usted. Bien, empecemos con una oración, pastor, para poder estar en Amén. las manos del Señor. Ujú. Señor, te Gracias. damos gracias por este tiempo. Te pedimos por este tiempo de compartir. Gracias por el hermano Dani, por su ministerio, por lo que está haciendo para levantar personas educadas en la palabra del Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe para poder hacer una conversación edificante basada en tu palabra. Te la entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ah, bien, pastor, voy a empezar con una pregunta primero, algo que quizás muchos tenemos un concepto equivocado del matrimonio, ¿no? Pero también quisiera saludar a la audiencia, a los que se han conectado hoy, que yo sé que va a ser de mucha edificación. Tenemos a la persona idónea para hablar del matrimonio, porque yo lo he visto al pastor José López, es muy apasionado cuando toca este tema, y yo sé que el Señor lo va a usar grandemente esta noche, y vamos a ser muy bendecidos, ¿no? Bien, el tema que vamos a tocar es el matrimonio que agrada a Dios. Y es sobre el libro también que él ha escrito, y les recomiendo a todos que lo puedan adquirir. Ah, bien, quiero empezar entonces con una pregunta que va respecto justamente a la cosmovisión que tienen muchas personas cuando se van a casar, ¿no? Y yo también creo que yo me identifico con esta pregunta. Ah, ¿El hombre se debería casar para ser feliz, pastor? ¿Por qué sí, por qué no? Porque, Mira, la respuesta corta es no. Ese no es el fin. Yo creo que matrimonios centrados en el Evangelio, con personas centradas en crecer en la santificación, ujú, pueden ser felices. Yo puedo decir con una conciencia tranquila que soy feliz en mi matrimonio. ujú, Acabamos de cenar como familia y estábamos conversando y mi esposa dijo casualmente, es que yo soy feliz en mi wow, matrimonio. Entonces, pero eso es un resultado, mm, no es lo que se busca. Es algo que no necesariamente se va a experimentar en momentos. Vemos claramente en Primera de Pedro capítulo 3 y en Primera de Corintios capítulo 7 ujú, la posibilidad de matrimonios que no sean felices y que el sufrimiento de un creyente ujú, dentro de un matrimonio difícil es algo que le da gloria a Dios y el fin del matrimonio es la gloria de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 5, nos muestra claramente que ese fin de mostrar la gloria, de darle gloria a Dios es por medio de que el matrimonio sea una imagen del Evangelio. El hombre muestra el liderazgo sacrificado de Cristo para que su iglesia, en nuestro caso nuestra esposa, sea santificada por medio de la palabra. Ese es el servicio sacrificial del hombre. Ser diestro en la palabra para alabar a su esposa en la palabra del Señor y su esposa sigue el liderazgo del esposo para ambos mostrar una relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, todo matrimonio, el fin no es nuestra felicidad, sino que el fin es mostrar una imagen que cuando la gente vea nuestro matrimonio puedan mirar un poco la relación entre Cristo y la iglesia. Nuevamente, ujú, un producto adicional puede ser la felicidad, ujú, eh, pero no necesariamente. Y esa felicidad creo que se puede lograr cuando ambos son creyentes, ambos están comprometidos a su santificación personal,
Eso quiere decir que están conscientes de su pecado remanente y están comprometidos a matar su pecado remanente. Y eso puede lograr en que dos personas, dos pecadores, puedan, buscando la gloria de Dios, morir a ellos para entonces que Dios sea glorificado, pero a la vez poder ser felices, poder tener gozo. Eh, Nuestra familia en los últimos años hemos pasado una prueba y no ha sido tiempos alegres, pero hemos sido gozosos, hemos sido felices y hemos experimentado cercanía entre Katy y yo que nos hace sentirnos más cercanos, más unidos, más el sentido de que somos una sola carne, algo que yo le digo a mi esposa. Y aunque escribí un libro de matrimonio, en momentos tenemos conflictos. Y algo que le digo cuando estamos en medio de un conflicto es, mi amor, a veces estamos en medio de conflicto y le digo, tengo que decirte algo. Dios quiere hacer esto porque en esta área no teníamos unidad. Y está mostrando que no pensábamos igual, no teníamos unidad en esta área. Así que esto es un proceso para trabajar, para poder estar más unidos en nuestro caminar. Entonces vemos los conflictos como oportunidades de crear unidad, no como guerras para ver quién gana. Y en ese caminar yo creo que el compromiso personal de santificación de cada uno es lo que puede hacer que seamos felices, pero el fin no es la felicidad, el fin es la gloria de Dios. Amén. Así es. Sí, en estos tiempos, muchas personas que llegan a la conclusión del divorcio dicen equivocadamente, ¿no? Me divorcio porque no soy feliz, ¿no? Y como usted dice, no, esa no es la meta, ¿no? Y en eso ¿no? Hay un texto clave en Primera de Pedro capítulo 2 y 3, que es el punto de que hay personas que están llamadas en el matrimonio al sufrimiento. No estoy hablando de abuso físico, no estoy hablando de abuso sexual, pero puedes tener un esposo o una esposa difícil y el texto nos llama a ganarlos con nuestro testimonio, tanto en 1 Pedro capítulo 3 como en 1 Corintios capítulo 7, muestra este sentido. Entonces, el fin, lo que la cultura nos ha dicho es que debe ser la felicidad, pero hay otros razones para el matrimonio mayores que la felicidad, que es la gloria de Dios, es el beneficio de la sociedad. Nosotros como matrimonio queremos ser parte de influenciar la sociedad, es el tener hijos para pasar la imagen de Dios restaurada por el Evangelio a nuestros hijos. Uno de los propósitos principales del matrimonio es continuar un pase del batón del Evangelio a nuevas generaciones. Tenemos hijos no para que sean ingenieros, doctores o abogados, es para discipularlos. En nuestra casa somos muy entregados a lo académico. Nuestros hijos han desarrollado académicamente, pero ese no es el fin. El fin es formar la imagen de Cristo en ellos por medio de predicarles el Evangelio, discipularlos, enseñarles el temor de Dios y que el Espíritu Santo haga un trabajo en ellos para que ellos pasen eso a su próxima generación y a la próxima generación y a la próxima generación. Entonces hay motivaciones mayores que la simple felicidad de un ser humano cuando nos contraemos matrimonio. Exacto, así es. Eso debería ser la motivación en el matrimonio, ¿no? A darle la gloria a Dios en todo, como usted lo acaba de decir. Pero, ¿qué hago para cumplir el propósito de darle gloria a Dios cuando estoy en medio de un conflicto, pastor? Ahí es que es difícil. Ahí es que es difícil y obviamente estamos como que resumiendo un poco. Parte de lo que yo quiero comunicar en el libro es que la forma que somos transformados es por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que trabaja en nosotros para transformarnos. Entonces, en medio del conflicto, por ejemplo, yo tengo que ir al Evangelio
para recordarme verdades que tienen que ir a mi corazón y hacerme actuar. Por ejemplo, no tengo que defenderme. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que el día del juicio final el Señor hará todas las cosas justas. Entonces yo no me tengo que defender. Y cuando estoy en medio de un conflicto con mi esposa, mi motivación no debe ser defenderme. Mi motivación debe ser mirar mi pecado, tratar de que ella sea más como la persona de Cristo y no tiene que ser ganar una pelea o simplemente yo verme como el que salgo bien. Entonces el Evangelio en ese momento tiene algo que decirme. Muchas veces en medio de conflicto mi esposa dice que ella dice, yo sé cuando estamos en un conflicto, cuando tú estás callado y te veo que estás pensando. Y ella dice, yo sé que tú estás meditando en algún pasaje de las Escrituras para informar ese momento. Porque en medio del conflicto, hermanos, a nadie no nos sale natural ser humildes. Sí. Por ejemplo, yo voy muchas veces a Filipenses capítulo 2 o a Primera de Pedro capítulo 2, donde Cristo, que merecía toda gloria, se sacrifica por el bien de nosotros. Y en ese momento yo tengo que en mi mente recordarme aspectos del Evangelio para que yo pueda en ese momento actuar de acuerdo al Evangelio. Para al mirar la gloria del Señor, pueda darle gloria a Dios, no porque es lo que deseo hacer, porque de mi ser lo que sale quizás es defenderme, pero es poder decir, ok, si Cristo no se defendió, como dice el 1 de Pedro capítulo 2, recibió vituperos y no los dio en contra, yo no tengo que ver a mi esposa como mi enemigo. Y en ese momento tengo que recordarme esas cosas para que vayan a mi corazón. No siempre lo hago. En ocasiones me defiendo y tengo que volver hacia atrás, pero en las ocasiones que puedo tener el dominio propio, voy a esos lugares para, en lugar de defenderme, mira, en muchos momentos cuando veo a mi esposa un poco defensiva, yo digo, ella es un vaso, mira lo que en mi mente pasa en ocasiones. La Biblia dice que ella es un vaso más frágil. Sí. Si ella se siente que se tiene que defender conmigo, es porque no la estoy tratando como vaso frágil. Entonces, en este momento, en lugar de hacerle el conflicto más fuerte, lo que tengo es que humillarme para demostrarle a ella, tú no te tienes que defender conmigo. Tú puedes confiar en mí. No estoy diciendo que es simplemente decir lo que ella haga, pero mi tono, mis palabras, lo que debe comunicar es, yo te amo, yo te quiero escuchar, vamos a conversar y vamos a ver qué dice la palabra del Señor sobre esto para poder tener unidad. De la misma manera, cuando yo soy la persona que estoy en una situación que no estoy glorificando a Dios en la forma que me estoy comunicando con mi esposa, ella me dice que ella piensa, Él generalmente me ama, no tengo que defenderme, no tengo que reaccionar a esto, porque yo puedo confiar que su corazón es de amarme. Entonces, ambos tenemos que recordarnos verdades en esos momentos, porque usualmente las razones que reaccionamos es porque estamos juzgando pecaminosamente a la otra persona. Y en lugar de reaccionar, es permitir que seamos humildes. Y con esto quizás termine esta pregunta. Yo digo que cuando estamos en un conflicto, comienza porque alguien peca, ¿verdad? Y viene el próximo y dice, voy a pecar. Y el otro dice, voy a pecar. Hace falta a un humilde. Sí. Que diga, me voy a humillar, voy a pedir perdón, voy a reconocer mi pecado. Aunque sea yo el que peque primero, eso no quiere decir que si mi esposa peca después, ella no tiene que esperar a que yo sea el que me humille o viceversa. Mi esposa me da permiso de decir esto. Usualmente yo soy el que toma ese paso de humillar. Usualmente. Pero a veces yo digo,
Y esto es un pensamiento muy mundano. Ujú. Bueno, yo lo he hecho las últimas 5 o 6 veces, le toca a ella ahora. No debe haber un conteo de quién es el humilde. Nuestra disposición debe ser humilde, porque al final lo que deseamos es glorificar a Dios y no tener como que una cuenta de quién ha ganado más Ujú. conflictos el uno con el otro. Así es. Eh, y debería ser así, ¿no? Porque Dios dijo que el matrimonio serán una sola carne, ¿no? O sea, Una si sola es una carne. sola carne, ambos van a sentir, ¿no? Ah, Estoy peleando conmigo sí, mismo. sí, es increíble. Ah, es verdad. Ah, a lo que usted mencionó, pastor, en cuanto a esa palabra enemigo, en el mundo, pues esto, hay un concepto equivocado, ¿no? Una vez, para contarles así brevemente, voy a la oficina de un contador y entonces la persona tenía un cuadro, ¿no? Y el cuadro decía, ¿no? Matrimonio y había el hombre y la mujer, decía, ¿no? Durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces ese concepto equivocado que el mundo tiene eh, del matrimonio, va la pregunta que quiero hacer, ¿no? En el mundo corre esta mentira, que el matrimonio es dormir con tu enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo en el matrimonio, pastor, y por qué? Al final nuestro enemigo es nuestro pecado. Ah, Mi carne, mi concupiscencia. ujú, Ese es mi mayor enemigo. Es interesante porque hay un ujú, pastor acá en los Estados sí, Unidos, creo que él ahora está pastoreando en África, se ujú, llama Buddy Bocan, y él dice que aunque fuera tu pareja, tu esposo, tu ujú, esposa, tu enemigo, ujú. la Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos. Amén, sí. Entonces, en el Sí, peor de los Romanos, sí. casos, tenemos que Es amar verdad. a la persona, pero ese no es el caso. Esta es una Amén. sola carne. Eh, y entonces, me recuerdo un poco cuando estaba a punto de casarme, tenía 24 años. Ujú, Yo tenía en mi computadora un corteo regresivo en mi trabajo de los días que me faltaba para casarme. ujú. Y la gente me decía, te vas a echar la soga al cuello. No sé si usted ha escuchado Sí, eso, pero en sí, Puerto sí. Rico dicen, te Igual, vas a echar la soga. Y es vemos una visión negativa del matrimonio cuando es una sí, bendición. claro. Cuando es trabajoso, hay que morir a uno, pero es una bendición. Somos dos mejor que uno. Sí. Estamos más fuertes, tenemos compañía, Ujú, tenemos alguien que nos anime. Entonces, la realidad es que hay algo que tenemos que entender. Cuando dos personas dicen acepto y se casan, ujú. es probable que la persona que más va a pecar contra ti es esa persona con que tú te vas a casar. Wow. Es la realidad. Ujú, Pero ahí es donde el Evangelio tiene que reinar ujú, y ayudarnos. Y un aspecto que yo hablo mucho sobre el matrimonio es no cultivar resentimiento. Porque ujú, a veces nos convertimos en enemigos sin darnos cuenta. Voy a dar un ejemplo que yo doy muchas veces. Yo, ujú, no sé usted, Dani, pero ajá, a mí me encanta tomar café. ujú. Yo amo tomar café y en la iglesia se juntaron los hermanos y me regalaron una máquina de hacer espresso. Uf, qué rico. Y yo amo esa máquina, la cuido, le doy mantenimiento. Ujú, Y cuando esa máquina se apaga, boto un agua. Y yo no quería ni que el agua cayera en el recipiente, sino que pongo una taza. ujú, Hay ocasiones que voy y la taza no está donde debe estar. ujú. Yo no digo siempre, pero el 99.99% de las veces pongo la taza. Mis hijos no usan la máquina. Ujú. Ok, ¿Dónde está? ok, ok. Eh, sí, me estaba explicando justamente lo de
lo del café y todas esas Ah, bueno, sí. cosas. Bueno, entonces cuando mi esposa, cuando la taza no está en el lugar que yo quiero, Ujú, eso es mi esposa que no la puso en el lugar que yo quiero. ok, Yo puedo hacer algo tan tonto como mi esposa cuidando la máquina de café que yo amo, ujú, algo que puede crear resentimiento en mi corazón. claro. Y la palabra dice que son como pequeñas rosas, hojas que dañan el Ujú, viñedo. ujú, Entonces, muchos matrimonios terminan siendo enemigos y no saben cómo. Y son por ujú, pequeñas acciones en el diario vivir. Puede ser mi esposa no poniendo la taza de café en el lugar que yo quiero, o puede ser yo ujú, dejando la ropa interior en el baño tirada, claro. que poco a poco van dañando nuestro corazón. Ujú, Y el matrimonio al final es un acto donde el Evangelio debe cada día ayudarnos a ujú, extender gracia, perdón y misericordia ujú, hacia la persona que amamos. Eso no quiere decir que no podemos ayudarlos a crecer, a ser más en la imagen de Cristo, pero eso quiere decir que somos pacientes, amorosos, extendemos gracias, sabemos sus debilidades. Uno de los momentos que yo más amo a mi esposa, cuando nosotros como familia tenemos que viajar bastante por razones de ministerio y cosas así por el estilo, ujú, y cuando yo viajo solo, no me es tan complicado, pero cuando viajo mejor los cuatro, me pongo bastante ansioso en el aeropuerto. Tengo que estar pendiente a los pasaportes de ellos, las ujú, maletas, pasar la seguridad y me pongo ansioso. Eso significa que estoy como que yo soy una persona bien activa, que hago muchas cosas, entonces me pongo así pendiente a todo, estoy así bastante caminando rápido. ujú, Y yo veo a mi esposa ujú. y me da vergüenza y gracia, pero yo la veo pacientemente amándome. Qué bueno. Eso, pero eso es lo que en el matrimonio en momentos tenemos que extender, la Ujú, gracia de saber, no es justificar el pecado, pero es saber que ujú, es la debilidad de esta persona. claro. Y irlo ayudando a crecer. Ella me dice en momentos, Joselo, Ujú, prepárate que mañana vamos para el aeropuerto para que puedas tener buenas actitudes, glorificar al Señor. No es que me deja en mi pecado, pero cuando me ve batallando con mi pecado, me tiene paciencia y me tiene misericordia. Entonces, en ese momento, en lugar de convertirse en mi enemigo, es mi aliada en mi lucha contra el pecado. ujú, Y eso hace una diferencia cuando yo la mido a ella, que me mida con paciencia claro. y no me mida con ojos de superioridad. Yo nunca haría lo que tú estás haciendo. Ujú, Cuando ella a veces no me pone la taza. claro, claro. Qué bueno. Ah, ¿por, por qué la prioridad en el matrimonio debería ser crecer en santidad, pastor? Porque es llamado a todo creyente. Creo que hemos tenido diferentes momentos en el mundo evangélico Ujú, y creo que es algo bueno ver un énfasis en los últimos años en el mundo hispano en predicar la gracia. Yo soy un propulsor de predicar la gracia, ujú, pero la gracia es algo que nos impulsa a la santidad. No es una excusa para quedarnos en nuestra mundanalidad. Dios nos salva ujú, para tener una salvación completa, que es una vida eterna con Él, pero parte de esa salvación no es solamente nos salva de las consecuencias de nuestro pecado, pero nos salva de nuestro pecado mismo. ujú, Entonces, si nuestro pecado pone a Cristo, puso a Cristo en la cruz del Calvario, tomamos nuestro pecado seriamente y deseamos ser más a la imagen de Cristo. Y una de las imágenes que vemos es nuevamente Efesios capítulo 5, ujú, dice que esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y eso parece un llamado imposible. ¿Cómo yo puedo hablar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Pero el texto mismo me dice cómo es que se ve eso. Y ujú, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, yo amo a mi esposa
la forma mayor que yo amo a mi esposa es deseando su santificación. Claro. Para que ella sea purificada, y dice aquí, por medio del lavamiento del agua con la palabra. Entonces, para yo poder ayudar en la santificación de mi esposa, ¿qué debe comenzar eso? En mi santificación. Entonces, mi compromiso como líder de mi hogar es mi santificación para yo poder ayudar en la santificación de mi esposa y de mis hijos. Entonces, creo que muchas veces el tema del liderazgo en el hogar se ata con simplemente que los hombres puedan tener los caprichos que ellos desean. Desean una ama de casa que le lleven los doritos y las papitas fritas cuando están viendo el juego de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Y ese no es el fin. El fin es que nosotros como líderes estamos comprometidos con nuestra santificación personal para ayudar a nuestras familias en la santificación personal. Uno de mis textos favoritos en este tema es Isaías capítulo 8. Isaías, luego de que en el capítulo 6 tiene la imagen del trono de Dios, el Señor lo purifica para poder hablar su palabra. En el capítulo 8 él dice, yo me comprometo de que yo y mis hijos seamos señales. Entonces es uno de los propósitos del hombre desear que su familia sea un reflejo de la gracia del Señor. Y parte de eso es el compromiso de la santificación personal de parte del hombre para liderar a su familia. Yo digo que no es una competencia quién sabe más Biblia, pero mi esposa no me va a ganar. Y no es algo arrogante lo que quiero decir, es que yo tengo un llamado, yo soy el que estoy llamado a alabar a mi familia con la palabra del Señor. Entonces uno de mis compromisos principales es conocer la palabra para guiar mi familia con la palabra del Señor. Voy a dar un ejemplo cotidiano. Yo soy de los que me gusta ayudar en la casa, si tengo que ayudar haciendo trastes, haciendo lo que sea necesario. Pero mi esposa tiene consciente que si yo estoy en un tiempo de estudio de la palabra del Señor, eso es prioridad. Porque ese es mi rol como familia, de yo estar preparado con la palabra del Señor para poder guiarlos a ellos con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para la santificación de nosotros. ¿Para qué? Para al final la gloria de Dios. Entonces el fin es la gloria de Dios, no es santificación para que la gente diga, wow, mira la familia que José lo tiene. No, ese no es el propósito. El propósito es que la gente pueda decir, aquí hay un reflejo del evangelio y Dios es glorificado por medio del mismo. Así es. Amén, pastor. ¿Por qué debemos tener cuidado en el matrimonio de crear ídolos con nuestro corazón? ¿Y cuáles son estos ídolos, pastor? Bueno, esa es la lucha de todo creyente. Vemos esto en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la lucha de Israel? Irse detrás de ídolos. Y eso no ha cambiado. Ellos quizás iban tras los ídolos de los cananeos, de los filisteos. Nosotros vamos tras el ídolo de la mundanalidad, de la sensualidad. Mucha gente no hace esto, pero la razón que Israel iba detrás de los ídolos de Balaam, por ejemplo, es que los ídolos de Balaam ofrecían sensualidad. Entonces no es muy diferente a lo que nos ofrece el mundo ahora mismo. Entonces, ¿por qué tenemos cuidado de crear ídolos? Porque al final eso nos remueve o nos quita el propósito del matrimonio, que es la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando mis hijos nacieron, de los momentos más felices de mi vida, abril 16 del año 2007 nació mi hijo Joey y octubre 21 del año 2008 nació mi hija Janelle. Las primeras palabras que ellos literalmente escucharon, me los pusieron en los brazos y yo les dije, tú tienes la capacidad de ser un gran ídolo. Fueron las primeras palabras que ellos escucharon cuando llegaron al mundo. Porque yo creo que una de las cosas que se ha vuelto un ídolo en el matrimonio moderno son los hijos. Y vivimos para la misión de los hijos en lugar de vivir para la misión de la familia de glorificar a Dios.
y una de las razones que vemos muchos matrimonios teniendo, no teniendo estabilidad cuando los hijos salen del hogar, es porque el matrimonio se ha centrado en las actividades o la crianza de los hijos y no se ha centrado en la misión de ese matrimonio de glorificar al Señor. Entonces eso es un ídolo. Otro ídolo puede ser la misma pareja. Yo amo a mi esposa profundamente, y eso es un regalo del Señor. Y yo sé que ella se puede convertir en un ídolo. Por ejemplo, que ella apruebe mis acciones. Y ese ídolo puede llevarme a que en lugar de liderar mi familia a la gloria de Dios, lo que desee sea su aprobación. Y en muchas ocasiones eso revierte las funciones del matrimonio, donde termina la esposa liderando el matrimonio porque el esposo desea la aprobación de la esposa. Entonces tenemos que tener cuidado dentro de la realidad de la bendición del matrimonio, las tentaciones que podemos enfrentarnos. Para mí, principalmente ahora, muchas veces es esta tentación de los hijos. Una de las formas que los vemos es en el énfasis de complacer actividades de nuestros hijos, por ejemplo, los deportes. No sé, usted está en Miami, ¿verdad? Sí. No sé si en Miami, pero aquí en donde yo vivo es muy común que muchas familias en temporadas de deportes se desaparezcan de la iglesia, porque es la temporada del fútbol, o es la temporada del soccer, o es la temporada de la gimnasia, y se convierte el mundo alrededor de los hijos, y lo que le estamos comunicando a ellos es: la vida gira alrededor de ti. Y después nos sorprendemos cuando son adultos y ya no es importante para ellos servir al Señor, porque ¿qué le dijimos toda la vida? Tú eres el centro del universo. Entonces, lo importante de no crear ídolos es poder comunicar adecuadamente a nuestras familias: el centro de nuestras vidas va a ser el Señor. Yo fui atleta en mi juventud, jugué baloncesto a un nivel bastante alto. Y cuando tuve a mi hijo, no traté de empujar eso porque entendía los compromisos que requería el poder desarrollarse en esa área. Y nos concentramos más en la música. Ellos se desarrollaron más musicalmente que deportivamente. Y para mí fue difícil porque yo amaba los deportes. Jugaba baloncesto. Los que me conocen, cojo maratones, todavía hago carreras de larga distancia. Pero entendiendo aspectos de cómo quiero criar a mi familia, no quería que fuera centrada en las actividades de ellos, sino que ellos estuvieran centrados en la misión de la familia. Entonces, hay que tener cuidado qué ídolos podemos levantar. Por ejemplo, un ídolo para muchos hispanos cuando venimos a Estados Unidos es el aspecto financiero. Y hay papás que se buscan 3 y 4 trabajos. Sí. La mamá trabaja. Y a veces entiendo si hay una necesidad para poder sostenerse, pero a veces es por el mero hecho de tener más dinero, o simplemente poder darle unos tenis Nike en lugar de comprarle los tenis de Target o de Walmart. Y creamos ídolos que no son bíblicos, y tenemos que estar constantemente. Juan Calvino dijo que el corazón del ser humano es una máquina de crear ídolos. Y es algo que tenemos que estar constantemente batallando, de que algo bueno como la familia se puede convertir en un ídolo. Así es. Sí, sin que nos demos cuenta, podemos terminar idolatrando tanto a los hijos como a nuestra pareja, ¿no? Eso es de mucho cuidado, ¿no? En el contexto actual, hay matrimonios que han sido afectados por el humanismo, la filosofía secular de no compartir sus bienes, y mucho se habla del 50-50, ¿no? De que todo, al menos en países como aquí, Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto, Pastor? Mira,
al final uno de los momentos que yo digo, los privilegios principales de ser pastor es cuando uno casa una pareja. Yo digo, es una prueba palpable de autoridad divina, porque yo siendo un ente humano, cuando digo por la autoridad dada por el estado de Maryland, que es donde vivo, y por la autoridad dada por el Señor Jesucristo, los declaro marido y mujer. Y en ese momento, Dios hace un milagro. Dos personas que entraron como entidades individuales se convierten en una sola carne. Es algo increíble. Yo digo, wow, eso es poder. Es un poder delegado por Dios, pero sucede algo increíble. Y es la realidad que más y más se debe ver que somos uno. Y que Dios nos creó con diferentes roles para complementarnos en nuestro caminar como familia. Y hay un capítulo en mi libro que yo digo, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. No hay nada, es interesante, en casa tenemos 2 automóviles y hay uno que Katy maneja más y hay uno que, que yo manejo más, pero nosotros no decimos mi carro y el carro de ella. Le decimos el Toyota y la guagua. Es una minivan que tenemos del 2005 y un Toyota Corolla del 2011. Entonces no decimos el carro de José o el carro de Katy, porque nos pertenece a ambos. Las cuentas bancarias son unidas. Mi esposa no trabaja, mi esposa es contadora, CPA, pero ella no trabaja desde el año 2007 que nació mi hijo. Así que desde el año 2007 hasta ahora, el 2023, el único fuente de ingreso de esta familia he sido yo. No hay un dólar que entre a esta familia que no nos pertenezca a los dos. Wow. Y cuando ella trabajaba, lo que ella aportaba era de los dos, es de ambos, porque somos una sola carne. Y yo creo que es que nos han puesto una mentalidad de que nos casamos pensando en el divorcio. Sí. Nos casamos pensando en la realidad de que pudiera no funcionar, en lugar de pensarnos que nos casamos hasta que la muerte nos separe. Y hemos permitido, como usted dice, ideas humanistas de desarrollar lo que es un matrimonio. Y el matrimonio es un compromiso, un pacto hecho por 2 personas hasta que la muerte los separa, que puede ser visto de otras cosas, pero solamente son condiciones extraordinarias las que pueden permitir bíblicamente que un matrimonio sea quebrantado. Y ese debe ser el compromiso. Y debe ser el compromiso de que ambos estamos aquí hasta que la muerte nos separe. Y algo que ayuda en los conflictos. Yo cumplo este verano, cumplimos 25 años de casado. Wow. Y en medio de conflictos nunca ha habido en la mente de los dos decir, pues yo me voy. Y eso ayuda porque en medio de un conflicto tenemos que resolverlo, porque estamos aquí hasta que el Señor se lleva uno de los dos. Yo digo siempre que yo quisiera que mi esposa se muriera primero, pero es porque será tan difícil vivir los dos juntos que los dos sin uno, ¿verdad? Que yo quisiera ser el que sufre esa pérdida y no ella. Pero no tenemos otra opción. En medio del conflicto tenemos que trabajarlo porque estamos comprometidos hasta que la muerte nos separe. Y eso lo que hace es que en los conflictos no manipulamos, no decimos me voy, no decimos voy a hacer la maleta. No tratamos de hacer ese tipo de artimaña porque estamos comprometidos, porque somos uno. Y eso incluye nuestro tiempo. Mi tiempo le pertenece a ella, mi fidelidad le pertenece a ella, mis emociones le pertenecen a ella. Eso tiene que ver hasta con nuestras relaciones con nuestros padres. Cuando nos casamos, mi fidelidad es hacia mi esposa, no es ya hacia mi mamá o mi papá. Y eso no quiere decir que no honro a mi madre y a mi padre, pero yo no puedo honrar a mi madre y mi padre de una forma que afecta la unidad entre mi esposa, que somos una sola carne. Entonces, mis finanzas, mi fidelidad, mis emociones cambian de a quien están comprometidas cuando nos casamos y se mueven de nuestra familia natural
a esta nueva familia que el Señor está formando. Y eso significa bienes materiales, significa mis emociones, significa mi fuerza, mis dones que el Señor le ha dado, son compartidos. Y quiero quizás terminar con esta pregunta. Yo digo que desde que me casé hay áreas que yo me he atrofiado, que me he vuelto dependiente de mi esposa y viceversa. Ujú. Mi esposa se ha vuelto dependiente de mí en ciertas áreas y yo me he vuelto dependiente. Y eso es algo bueno, Sí, que hay cosas que yo dependo de ella y hay cosas que ella depende de mí porque somos una sola carne. Yo no tengo que vivir tratando de cuidarme de que si ella me deja. Si eso sucediera, el Señor va a ser suficiente para ayudarnos a cuidar, a caminar eso. Así que vivimos como una sola carne y ujú. no como que somos dos entes que compartimos algo pero no estamos unidos. Así es. Sí, ese punto que acaba de mencionar, de que si sucediera algo como le pasó pues al pastor Charles Stanley ¿Ya? que sucedió, ¿no? Que la esposa lo dejó siendo él un siervo del Señor. eh, Le puede pasar a cualquiera, pues con Cristo somos suficientes, ¿no? O sea, lo tenemos todo y eso, pues esto no nos debería dar preocupación, tenemos esa confianza en Él, ¿no? Amén. Ujú. Ah, bueno, ya que hemos hablado de matrimonio, sobre la santidad, sobre las finanzas, también en cuanto a lo que es todo debería ser ah, compartido, y nada debería ser. En el mundo dicen no, que lo tuyo es mío, y también dicen algunos que lo que es mío es mío. Esa cosa, bueno, ya está claro, ¿no? Ahora la pregunta sería, pastor, en cuanto a una de las cosas que es muy importante en cuanto a la sexualidad y que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. ah, la pregunta es, ¿el marido debe cumplir su deber conyugal siempre, como dice el apóstol Pablo, y en qué casos no? Ah, ah, Cuando usted dice el marido, está hablando tanto del esposo como de la ujú, esposa. sí, ujú, El texto es bien claro y el texto lo que dice es que cuando nos casamos, nuestro ujú, cuerpo le pertenece a la otra persona ujú, y viceversa. sí, Entonces debe haber una disponibilidad para poder cumplir a la otra persona. ujú, Eh, Hay un aspecto que también es de servir a la otra persona. Entonces, el ujú, sexo, la sexualidad es la expresión física de la realidad de la unidad de dos seres humanos. ujú, Es algo que Dios diseñó para mostrar la unidad emocional y espiritual que tenemos en una forma física. Yo creo que la Biblia presenta que el sexo debe ser, o la sexualidad debe ser frecuente. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 7. así es, Dice que sí, no dejemos pasar el tiempo y que solamente sea para orar, un tiempo de ujú, oración. sí, Y debe ser placentero. ¿De dónde sacó eso? De Cantar de los Cantares. Presenta ujú, todo este aspecto de lo placentero que debe ser la sexualidad. Y si algo que vemos en Cantar de los Cantares, y algo que me gusta enfatizar, es que ambos, tanto el hombre como la mujer, están anticipando ese momento, están preparándose para ese momento, están ujú, pensando en ese momento. En el matrimonio debe haber un sentido de ambos poniendo su mente hacia la unidad física de ambos. El hombre masculino tiende a fallar en eso, en moverse a la lujuria y ujú, pensar pensamientos fuera del matrimonio. Las mujeres tienden a la indiferencia, a quizás no pensar tanto en eso y no darle tanto énfasis a eso. Entonces, ambos debemos de cultivar unidad en esa área al pensar y anticipar sobre ese aspecto de la intimidad. Y la forma que se debe cultivar es cultivando unidad en nuestro matrimonio. Eh, Especialmente los hombres enamorando a nuestras esposas, dejando
dejándoles saber lo mucho que las amamos, lo mucho que nos satisfacen, lo mucho que las deseamos. Pero la realidad del caso es que ambos debemos estar disponibles para el otro, para satisfacer las necesidades sexuales, porque el texto dice para no ponernos en tentación. ¿Quiere decir eso que cada vez que yo tengo un impulso sexual, mi esposa debe satisfacerlo? No necesariamente. A mí me gusta dar, a veces doy este ejemplo, yo tengo que viajar frecuentemente por el ministerio y a veces llego de un viaje y vengo muy enfocado en la intimidad. Y quizás mi esposa me dice, mira, José, he tenido unos días muy fuertes, estoy muy cansada. Y yo le digo, una de las frases que yo utilizo, digo, mira, lo mejor del matrimonio es que siempre tenemos el día de mañana. No, porque en el adulterio, en la fornicación, tienen que buscarse en la oscuridad, tienen que buscarse en momentos, pero en el matrimonio siempre tenemos el día de mañana. Esa es la bendición del matrimonio. Entonces, a mí me gusta ponerlo de esta forma. Usualmente, el hombre tiene un mayor apetito sexual que las damas. Eso es lo que es usual. Entonces yo diría, a veces me preguntan, pastor, ¿cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes? Yo digo, eso cada pareja debe de trabajarlo. Hay diferentes temporadas de la vida, pero usualmente es menos de lo que el hombre desea y más de lo que la mujer desea. Y ahí ambos estamos también muriendo a nosotros por servir a la otra persona. Entonces, uno no desea que este aspecto de la realidad, que el cuerpo de mi esposa me pertenece, se convierta en una esclavitud, sino que uno desea que sea algo de deleite para ambos, en donde ambos estamos cultivando este sentido de necesidad de demostrar la realidad de que estamos unidos en nuestro pensamiento, en nuestro caminar, y estamos unidos también físicamente. Así es. Lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, pues es muy profundo. Es claro. ¿No? Sí. Es bastante claro. No, ese texto no es muy complicado. Mira, el verso 5, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Entonces, yo le digo a mi esposa, lo más que puede estar orando son 2 o 3 días. Sí. No, hay un versículo también que habla de la importancia cuando dice la Escritura que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, ¿no? Yep. La importancia, ¿no? Qué importante es eso. Y algo que quiero decir en este tema, este es un tema que muchas veces los cristianos no quieren tocar, pero si leemos la Biblia, habla claramente del mismo y habla explícitamente, pero no de una forma grotesca. Si leemos libros como Cantar de los Cantares, muestra este aspecto del deleite en la otra persona. Y también vemos el libro de Proverbios que habla de este sentido de beber del agua de un solo pozo, de deleitarnos en ese sentido. Entonces, en el mundo cristiano debemos de poder, de una forma que glorifica a Dios, tocar este tema. Debe ser un tema que se conversa dentro del matrimonio. Mire, y le voy a dar algo práctico. Hay parejas que les funciona la espontaneidad en esto, pero hay parejas que les funciona el programarse, ponerlo en el calendario, ser un poquito más planificado. Entonces, no hay una fórmula, pero sí ambos encontrar lo que funciona para ellos. Hay parejas que quizás le funciona temprano en la mañana, hay parejas que quizás le funciona en la noche, pero es estar ambos comprometidos, como dice el texto, vuélvanse después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Y algo importante aquí, uno de los
principales razones de la falta de intimidad sexual es el resentimiento. Sí. Entonces, si una dama quizás se siente poco motivada, pudiera ser que ha creado resentimiento en su corazón. O si un hombre se siente inclinado a entregar sus pasiones a otra persona o otros pensamientos lujuriosos, puede ser que esté resentido con su esposa. Y eso son indicaciones de que hay cosas más profundas que simplemente la sexualidad que trabajar en el matrimonio. Una sexualidad saludable usualmente refleja un matrimonio que está trabajando constantemente los aspectos de unidad en el mismo. Wow, tremendo. Buen punto que ha tocado, Pastor, que sí, eso puede ser la razón, ¿no? que muchas personas esto termina en adulterio, ¿no? Yep. Y eso hay que examinar el corazón, muy importante. Ya para terminar este tema, este tema de matrimonio es muy amplio. No sé si habría otra oportunidad de tocar una segunda parte, porque hay tanto, la audiencia incluso creo que no ha hecho preguntas, pero hay tanto que preguntar más adelante. ¿Qué consejos podría dar para los matrimonios, Pastor José, en estos Mira, tiempos? yo creo que es discernir qué pensamientos son humanistas y tratar de removerlos y sustituirlos con pensamientos bíblicos. Creo que, por ejemplo, nos dicen la comunicación es vital. Yo entiendo que es importante, pero la comunicación por motivos egoístas no va a dar fruto. La comunicación debe ser un sentido de servirnos el uno al otro, de morir el uno por el otro. Voy a dar un ejemplo. Todo el mundo sabe, usualmente las damas hablan más y los hombres somos más callados. Cuando mi esposa quiere dialogar algo y yo no quiero, en ese momento yo no tengo que pensar, tengo que comunicarme con ella porque si no me voy a meter en un problema. Eso es una motivación egoísta que me va a crear resentimiento. Yo tengo que decir, tengo que servir a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Tengo que tener un corazón de siervo. Tengo que morir a mí. Entonces la comunicación no se vuelve una herramienta para lograr lo que deseo, que es no tener problemas en el matrimonio, sino que se convierte en una herramienta del servicio. Entonces, el punto que quiero decir es eso, tratemos de tener la mayor mentalidad bíblica en esta área. No permitir que sean ideas humanistas las que nos están guiando y dirigiendo algo tan importante en la vida como es cómo caminar la institución sagrada del matrimonio. Así es. Muchas veces nos dejamos llegar por los pensamientos que la gente circula y algo que es antibíblico y la gente se termina creyendo, ¿no? Y lo aplica ahora de tomar decisiones en el matrimonio. Se deja influenciar mucho, ¿no? Por estas malas ideas de personas que tienen un concepto equivocado, ¿no? Pues sí. Gracias a Pastor por haber aceptado la invitación para tocar este tema tan importante. Un gozo poder servirles. Sí, no, los puntos que ha tocado de verdad es para meditar. Voy a estar escuchando constantemente que hay puntos que ha tocado de verdad que no se había meditado, ¿no? Y de verdad que yo sé que toda la audiencia también ha sido de mucha bendición, Pastor. Gracias. Más bien, si pudiera a las personas que primera vez se conectan para que pueda invitarlos a visitar sus redes sociales, los libros. Sí, en Facebook José Lo Mercado o Pastor José Lo Mercado y en Twitter Pastor José Lo Mercado, Instagram también. Y en Amazon pueden conseguir los libros tanto el del matrimonio como el de los dones espirituales, del sufrimiento y uno sobre la conciencia cristiana.
Iglesia Gracia Soberana de Gettysburg, también www.graciasob de Soberana, graciasob.org. Ahí también pueden encontrar las prédicas que se predican los domingos. Excelente. Muchas gracias, pastor, y que Dios siga bendiciendo su ministerio, su familia, y que Dios siempre lo guarde. Amén. Bendiciones, hermano Dani. De verdad, un privilegio poder compartir con usted. Esperamos un día poder juntarnos cuando vaya por Miami, tomarnos un cafecito cubano. No, de eso sí le llevo un buen lugar. No, de verdad. Buenísimo. Dios le bendiga. Igualmente, bendiciones, pastor. Bye.